Good afternoon. Allow me to welcome Dr. Tomás López Pedmonte. Today, he's going to start to talk about cheeses from Uruguay, and he's going to introduce himself. I just want to remind everyone that is joining us live that you will have live interpretation. So you'll see the icon below on your low bar. You click interpretation and you can click English because Tomás will give his presentation in Spanish. Thank you very much. Okay, thank you very much, Carmen. First of all, thank you for inviting me. It is a pleasure to be here and to share with you some of the cheeses that we produce and we eat in our country. I will switch to Spanish because my English isn't really that good, but don't be afraid to interrupt me or to ask any question. So, thank you again. All right. Bueno, antes que nada, para los que no conocen el Uruguay o dónde está, somos uno de los países más pequeños de Latinoamérica, ¿no? Estamos entre dos países muy grandes que son Argentina y Brasil. Y desde el punto de vista de los lácteos y la leche, somos un país que tiene una producción de leche muy alta. 3,5 millones de personas, pero hay 20.000 trabajos, 20.000 puestos de trabajo que están vinculados a granjas productoras de leche o tambos, como nosotros lo llamamos, y son más o menos 3.159 granjas que producen leche, muchas vacas para lo que es el país, 700.000 cabezas, y tenemos un consumo de leche relativamente alto, sí, y muy alto si lo comparamos con el resto de Latinoamérica. Con una particularidad es que la producción de leche que nosotros generamos en el Uruguay excede la capacidad que tenemos de consumirla y somos uno de los principales exportadores de leche en polvo en relación a nuestra producción. Como pueden ver en la fotografía, la mayoría de la producción de leche se realiza en praderas. Es un país que es relativamente bajo y todo comienza con la llegada de inmigrantes alrededor de fines del siglo XVIII, digamos, que si bien teníamos una inmigración típicamente europea por españoles, italianos, franceses, que producían su leche a nivel doméstico y transformaban la leche en queso, no fue hasta que llega una gran inmigración de gente del norte de Italia y de Suiza, que se empieza a elaborar quesos, no solamente para consumir en las familias o con los vecinos, sino para producir y generar beneficios económicos y comercializar esos quesos en la región y más allá de la región. Entonces, bueno, este entramado de culturas, y en particular la herencia de la cultura suiza, hace que muchos de los quesos tengan que ver con los quesos de Italia y los quesos de Suiza, y los más comunes en nuestro país tienen que ver con estas culturas. Entonces, si nosotros miramos el mapa del país, hay una región que está típicamente ubicada en el suroeste, que es esta región que estoy marcando con el puntero, y es en esta región donde está la ciudad de Nueva Helvecia o Colonia La Paz y Colonia Valdense, que son pequeñas ciudades, todas conectadas unas con las otras, donde la producción de leche y la transformación de leche en queso es muy alta. Y es ahí que tenemos nuestras capacidades. Es que la Universidad Tecnológica tiene su unidad de investigación en ciencia y tecnología de lácteos, que es una unidad que más o menos cuenta con un presupuesto de $1 millón por año, cuenta con laboratorios analíticos, laboratorios de evaluación sensorial, de biología molecular, una planta piloto, y también contamos con un establecimiento para producir leche, donde podemos hacer proyectos y donde nuestros estudiantes también aprenden y se forman en lo que es la producción de leche. Aquí tenemos las fotografías de las capacidades. Trabajamos bastante vinculados al sector productivo, con proyectos de investigación, servicios y actividades vinculadas justamente a la comunidad. Tenemos un grado de entrenamiento en producción de leche, donde los estudiantes tienen que estar durante 2 años internados en la universidad
Y también tenemos un bachelor's degree en ciencia y tecnología de lácteos, que dura 4 años y que después los habilita a los estudiantes a poder continuar estudiando en otras áreas o profundizar los estudios en la misma área. Entonces, es en esa región del suroeste del Uruguay. Este es el río de la Plata, y por aquí hay un río que se llama Río Rosario, y por ese río Rosario es que los inmigrantes empezaban a subir, entre comillas, a las tierras fértiles del país. Este es el mismo río que está al lado de la universidad, o sea que compartimos el río por donde llegaban los inmigrantes, y eso es un poco la historia, ¿no? Estamos en el corazón de donde bajaban estos inmigrantes y con las antorchas eran dirigidos hacia las tierras que se les iban asignando y donde ellos empezaban a producir el queso. Estamos en el medio, entonces, en el centro de esta historia que comenzó hace ya, diría que más de casi 200 años. Es en la ciudad de Nueva Helvecia, donde hay dos pioneros, Teófilo Carlen y Abraham Félix, perdón, que fundan dos queserías que recogen la tradición y la tecnología de aquella época, la tecnología de los quesos suizos. Eh, se- lo que vemos en las representaciones se traduce en la misma tecnología y la misma disposición que vamos a encontrar en esta que es la primera quesería, que todavía hoy se puede visitar como un museo, donde encontramos, ¿no?, la típica marmita donde se calentaba la leche para la cuajada, los moldes de queso y las prensas antiguas. Bueno, esto hoy se puede visitar como museo y fue el modelo de producción que utilizaron estas primeras queserías que se establecieron en esta región del país. Bueno, y esta producción de leche empezó a crecer y creció tanto que si ustedes miran la densidad, esta es la densidad de la producción de leche en la región del país y ven que cuanto más azul oscuro, más producción de leche. Bueno, esta región es un poco la región donde más se produce la leche en el país, junto con el centro sur, y donde también en este gráfico de aquí al lado vemos estos puntitos negros son todas queserías, la mayoría artesanales, que elaboran y transforman la leche en queso. Y ahí pueden ver un poco, bueno, cómo eso que comenzaba con esos inmigrantes, bueno, se transforma después en un modelo de producción que no solamente termina alimentando a la familia, sino que, bueno, comercializa el queso para el resto del país y además promueve el desarrollo de lo que es una industria láctea hoy en día, bueno, bastante pujante y que produce alimentos de distintos valores, pero que podemos comercializar en muchas regiones del mundo. Entonces, en estos datos, que son datos oficiales, muestran la evolución en la producción de leche. Actualmente estos son datos de 2022, pero actualmente más o menos se remiten, eh, el volumen de leche remitida son más o menos 2.462 eh, millones de litros por día, y la capacidad de procesamiento ha aumentado desde entonces. Los principales productos elaborados son leche en polvo, los quesos en particular, manteca y otro tipo de productos. Y dentro de los quesos se clasifican según el extracto seco o la humedad, entre pasta dura, pasta semidura o pasta blanda y cuajadas. Y como ven, la producción de quesos ocupa un lugar importante en la economía del país. Muchos se consumen en el mercado interno hoy en día, pero también otros son exportados a diferentes países. Y el gráfico que vemos aquí, que está en color lila, muestra cómo el consumo de quesos ha ido aumentando, ¿sí?, y no cesa de aumentar en el país, lo cual es bueno por la nutrición y también por la economía del sector lácteo. Bueno, y dentro de estos quesos, estos son resultados de un proyecto que hicimos hace unos cuantos años, donde queríamos entender, bueno, cuáles eran las variedades que se elaboraban, en particular por las queserías artesanales, que es de las que voy a hablar hoy, porque me voy a concentrar en lo más típico del país, y la industria obviamente tiene una gran variedad de quesos que elabora, pero estos son los quesos que más representan al país. Y como ustedes pueden ver, es un gráfico de frecuencias. Hay dos quesos, uno con el nombre de Colonia y otro con el nombre de semiduro o grana, que son los quesos que más representan, y son obviamente adaptaciones de esta cultura italiana, de esta cultura suiza, que, bueno, que van adaptando la forma de elaborar queso
a la leche que se produce en el país y a la tecnología disponible en el país. Y con el paso del tiempo van evolucionando y se generan estas variedades que son típicas. También vamos a encontrar quesos Dambo, quesos azules, de pasta hilada, bueno, cuartirolos. Hay otra gran variedad de quesos de las cuales no voy a poder hablar hoy, pero que también forma parte del acervo cultural del país. Vamos a estar entonces hablando una variedad de quesos de mediana humedad, típicamente por el reglamento aromatológico va a estar en el rango de 36 a 45,9% de humedad, ese sería el caso del queso Colonia, y quesos de baja humedad como los quesos de pasta dura, los quesos con grana, con un máximo de humedad 35,9 y que, bueno, deberían cumplir esa norma. Bueno, entonces yo voy a concentrar en hablar de quesos artesanales y quesos elaborados entonces en esta región del suroeste del Uruguay. Esta imagen que ven aquí, donde vemos el queso elaborado y las vacas pastando detrás, la elegí a propósito, porque para que los quesos sean artesanales en el Uruguay, tienen que ser elaborados con la leche producida en el mismo establecimiento, en el mismo predio. Entonces, es habitual encontrarnos con los quesos que se elaboran con la leche del rebaño, que tiene que estar pastando, bueno, y utilizando, ser producida, digamos, la leche en la misma tierra donde es transformado en queso. Y esto, bueno, es un queso de una quesería muy famosa y muy rico, por cierto. Si vienen por aquí, se los voy a hacer conocer. Entonces vamos a hablar primero de los quesos con grana, y nosotros le llamamos grana Uruguay, pero en realidad es una familia de quesos que recogen las tradiciones y puede tener distintos nombres, le podemos llamar parmesano, le podemos llamar Sbrins, le podemos llamar queso grana, grana Uruguay, eh, sardo, etcétera, ¿sí? Pero son quesos que típicamente van a desarrollar esta textura, que es la grana característica y es la que nosotros vamos a reconocer, bueno, o que vemos el reflejo de alguna manera de los grandes quesos italianos, grana padano o parmigiano reggiano. Perdón. Entonces, en este caso son normas cilíndricas de caras planas y el diámetro va a tener entre 20 y 25 centímetros y una altura de 12 y 16 centímetros. Y son normas pequeñas en relación a los quesos italianos, son normas de 6 a 10 kilogramos las que se elaboran y se comercializan en el país. Y la masa es una pasta cocida, moldeada, prensada, salada y madurada, ¿sí? Va a tener una consistencia dura, rígida, compacta, quebradiza, va a ser muy friable y el color va a ser amarillo, amarillo pajizo. Vamos a encontrar un sabor típicamente salado, levemente picante, algo dulce, con cierta acidez y algo de amargor. Y el olor va a ser característico, obviamente, a este tipo de quesos. Y lo que puede llegar a presentar algún ojito muy pequeño, ¿sí? Que sobre todo va a provenir de la descarboxilación de aminoácidos, típicamente normal y razonable en un proceso de maduración de algunos meses, que pueden llegar hasta casi 2 años. La corteza tiene que ser lisa, consistente y bien formada, y está permitido que se recubra con revestimientos, obviamente, de grado alimentario. La maduración habitualmente va de 3 a 24 meses y la temperatura de la cámara de maduración va a oscilar entre los 16 y los 18 grados centígrados. Y como ya dije, los antecedentes de este queso son los quesos conocidos como Sbrins de Suiza o Grana Padano y Parmigiano Reggiano de Italia. Se elaboran, por supuesto, con leche de vaca y tradicionalmente, ahora les muestro un poco, les comento un poco las operaciones que están vinculadas a la elaboración de estos quesos. Eh, Obviamente en los establecimientos artesanales el recibo de leche es el trasladar la leche desde la zona de producción a la quesería, que obviamente que no van a compartir espacio. Y una vez que se traslada la leche, se controla la calidad. Siempre vamos a controlar desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista de las células somáticas y probablemente también la acidez y el pH que tenga la leche de partida y por supuesto también la composición. Estos análisis se hacen regularmente, hay un control bastante intenso sobre los productores y además también hay laboratorios que su misión es trabajar junto con los productores para garantizar la calidad de este tipo de productos.
Y esto es importante, es muy importante porque eh, en el caso de los quesos industriales, la pasteurización es obligatoria, la pasteurización de la leche. En el caso de los quesos artesanales, no lo es opcional. Entonces, la calidad de la leche que se utiliza tiene que ser una calidad obviamente adecuada y que garantice la inocuidad del producto que se elabora. En el caso de los quesos de pasta dura, es habitual estandarizar la leche y esto tiene que ver más que nada con ajustar la relación grasa-proteína, imitando de alguna manera lo que se suele hacer con este tipo de quesos, llevando la relación de grasa-proteína a 0,7. Esto se puede hacer utilizando centrífugas, en el caso de los que tengan más tecnología incorporada en su planta, en su establecimiento de producción, o si no, mediante promoviendo el afloramiento en tanques que están específicamente destinados a ello, y por lo general se promueve el afloramiento en la leche del ordeñe de la noche, que luego se mezcla con el ordeñe de la mañana, y de esta manera logramos reducir el tenor graso natural de la leche. De todas maneras, cada artesano va a seguir su práctica y en este tipo de quesos es muy habitual que cada uno le imprima su saber hacer o su característica o su identificación ancestral. Las prácticas de elaboración, junto también, perdón, con la utilización de fermentos, lo que se conocen como suerofermentos, hacen que el, el patrón aromático de estos quesos sea característico y muchas veces único en cada una de estas queserías. Bueno, entonces, como les comentaba, la pasteurización es opcional. En caso de realizarse la pasteurización, habitualmente en las queserías artesanales se trata de una pasteurización en tina, ¿sí? Por batch, y se suelen aplicar temperaturas de 65 grados durante 30 minutos. Y posteriormente se deja bajar la temperatura de la leche y se agrega el suero fermento, que el suero fermento tiene la particularidad de ser como un vehículo de la biota que ancestralmente forma parte de la quesería. Muchas veces estos suerofermentos se van replicando día a día, pero vienen ya bueno, de hace mucho tiempo, de muchísimos años, y son parte el patrimonio de estos establecimientos. También a la Tomás, leche se una le agrega, sí, preguntita, perdón. dime, ¿El afloramiento te refieres a que se separa la grasa? exactamente, se deja Mm. que creme la grasa, la crema de la leche se deja que naturalmente creme y luego se separa. Ahí Ah, está. ok, Se ok, separa de manera manual, pero los productores que elaboran el queso así no utilizan centrífugas descremadoras. Tienen bateas o tiñas, no sé cómo le llaman en el resto de Latinoamérica, están destinadas justamente a promover ese cremado de la grasa de la leche que pase a la superficie y luego se separa. Y es esa leche que luego que se mezcla con el ordeñe de la leche entera de la mañana. ok, Así se logra reducir gracias. un poco. Por nada. Mm. Bueno, entonces esta leche a la cual agregamos el suero fermento se deja madurar unos minutos, 20, 30 minutos, depende un poco del productor. Y este suero fermento que básicamente suele tratarse de un suero fermento tradicional, en algunos casos se puede reforzar con fermentos liofilizados o congelados. La función principal en este momento es acidificar la leche, ¿sí? Acidificar la lactosa y pasarla al ácido láctico, pero después van a cumplir un rol muy importante durante el periodo de maduración una vez que los quesos estén elaborados. Y puede estar compuesto de bacterias de fermentación mesófila o termófila. Esto también, la composición y la variedad de especies de lactococos, streptococos y lactobacilos que vamos a encontrar en estos fermentos, justamente no cambia de productor a productor. Y bueno, nosotros hemos hecho algunos estudios para identificar estas cepas y asociar particularidades de los quesos con estas cepas. Básicamente lo que se hace con este suero fermento, se elabora recogiendo el suero que sobra del día anterior y se recoge a temperatura elevada, se deja gradualmente ir bajando su temperatura
a medida que transcurre el tiempo, que baja la temperatura del suero, continúa la acidificación de este suero y pasa de 14, 16 grados Dornick a 30, a 130, 160 grados Dornick, y es este el suero que se utiliza el día siguiente para elaborar el queso. Y una vez que se utiliza, se tira y todos los días se recoge suero de cada producción. Bueno, entonces una vez que le agregamos el suero fermento que se deja madurar la leche, vamos a coagular con cuajo de origen bovino. La temperatura de coagulación típicamente es de 32 grados centígrados y lo que vamos a hacer es bueno, esperar el tiempo suficiente perdón, para que el cuajo actúe y comience a formarse la cuajada. En este tipo de quesos no vamos a buscar de alguna manera que la relación entre floculación y endurecimiento sea bastante alta. En estos casos, recuerden que la floculación el tiempo de floculación es el tiempo en el cual empiezan a aparecer los primeros flóculos, que da inicio a la coagulación, y luego la segunda etapa es la agregación, el endurecimiento, donde nosotros vamos a frenar esta coagulación porque vamos a cortar siempre el mismo grado de estructuración del gel y es ahí donde vamos a poder regular el avance en la estructura, ¿no?, de este gel. De esta manera, para este tipo de quesos no buscamos que se establezca una estructura demasiado avanzada, demasiado firme, y digamos que la relación de refrigeración y endurecimiento es de 80%. Y la coagulación tiende a durar 18 a 22 minutos, y luego vamos a proceder a cortar la cuajada. La cuajada siempre se va a cortar de manera ordenada, evitando generar finos, en el mismo momento de organización del gel, y la particularidad para este tipo de quesos es que vamos a utilizar granos de 2, 3 milímetros. Hay gente que lo compara con granos de trigo, otras personas lo comparan con granos de arroz. Para mí el arroz es más complicado porque el arroz cambia mucho de país en país y de región en región. Prefiero los milímetros, que es más claro. Y bueno, otra cosa que vamos a promover es que la actividad de fermento sea muy buena porque vamos a buscar justamente un grano pequeño y una acidificación importante, porque de esta manera ya vamos construyendo esa textura, esa grana que queremos que se desarrolle durante la maduración de estos quesos. Entonces, junto con el tamaño del corte y junto con el proceso de cocción, vamos a ir promoviendo el desuerado, vamos a ir promoviendo la desmineralización de las micelas de caseína y vamos a ir generando una estructura en esta cuajada que es la que nosotros necesitamos. Estos quesos llevan un proceso de cocción a temperaturas elevadas y esta cocción se hace lentamente al principio, donde vamos a ir cociéndolo, aumentando la temperatura a 1 grado centígrado cada 2 minutos. Y una vez que llegamos a 44 grados centígrados, ya podemos aumentarla más alto y vamos a ir ya a 2 grados centígrados por minuto hasta llegar a 54, 55 grados centígrados. La temperatura se ajusta también en función de los sobrefermentos de cada quesería. Y una vez que tenemos la masa, los granos cocidos, bueno, vamos a promover el desuerado de estas tinas. El desuerado lo podemos hacer favoreciéndolos con una preprensa, lo vamos a ver como vemos aquí. Y una vez que tenemos la cuajada, esa cuajada se va a colocar típicamente en los moldes. ¿Sí? Este proceso en las queserías artesanales es bastante, todavía tiene mucho de manual y todavía tiene mucho de capital humano trabajando. Por lo general siempre son personas vinculadas a la familia, ¿no?, y a la quesería, cercanas de la región. Y la ventaja de estas queserías artesanales es que captan y arraigan el trabajador a la región. Entonces esto también fomenta que la población se mantenga cerca de las zonas rurales y no hay tanta concentración en las ciudades. Por lo menos de alguna manera colabora que no se dé tanta concentración de la población en la ciudad. Bueno, una vez que tenemos el queso en los moldes, en estos quesos los vamos a prensar, ¿sí? Y de la prensa vamos a estabilizar y vamos a pasar al salado. En suma, bueno, pasamos de los granos de la cuajada, los vamos a colocar en un molde y una vez que lo prensemos va a tener, por ejemplo, esta forma, ¿sí? Y con el prensado obviamente lo que estamos haciendo es favoreciendo la salida del suero intergranular y el aire que puede estar incluido en estas hormas de queso, estas hormas que son jóvenes actualmente
y que van a ir directamente, luego de estabilizarse y de orearse, van a pasar a la salmuera, eh, donde, bueno, van a recibir un salado de acuerdo al tamaño de la horma. Por lo general, la concentración de las salmueras va a rondar, va a estar cercana a la saturación, 22, 23 grados Ohm, van a tener un pH de 5.2, 5.4 y vamos a verificar la microbiota para evitar que haya algún tipo de contaminación. Ahí pueden ver las formas del queso, como están siendo bueno, sumergidas en la salmuera. Estas salmueras pueden ser estáticas o dinámicas. Y finalmente vamos a tener nuestra horma de queso lista para ser introducida en las cámaras de maduración, donde típicamente vamos a trabajar con temperaturas de 13 a 16 grados centígrados, humedades relativas bajas de 80-85% y una velocidad de aire relativamente moderada, entre 0.3 y 0.5 metros por segundo, que, bueno, que va a promover también la evaporación del agua de la horma de queso. Se van a madurar desde 3, 5, 6 meses hasta 24 meses, eso depende bastante de cada uno de los productores. Y bueno, esta es un poco la apariencia de estos quesos que, bueno, que se pueden consumir y que se producen bastante o abundantemente en estas regiones del país. Bueno, con viento a favor y con el saber hacer de cada uno de los establecimientos, vamos a ver la evolución de las hormas de queso y vamos a ver cómo se va desarrollando esta grana. Y no solamente la grana, sino que pueden aparecer cristales y también van a ir cambiando la textura y los aromas que vamos a encontrar en estos quesos. Si son de corta, mediana o larga maduración, vamos a ir viendo cómo se evoluciona ese perfil aromático y empiezan a aparecer notas más intensas, más de nueces, más de tierra, de chocolate, etc. Y bueno, finalmente los quesos son acondicionados y están listos para ser distribuidos en el país y muchas veces también son exportados. Aquí tenemos el perfil de estos tipos de queso con grano Uruguay y más o menos ya se lo fui relatando, pero este es el perfil asociado a una escala hedónica de intensidad que va de 1 a 7, sobre todo para valorar la intensidad de olor, la intensidad de aroma, y ven que son quesos que tienen un aroma y un olor intenso, ¿sí? Porque el 7 es el máximo, y también tienen un porcentaje de sal elevado. En cambio, el dulzor es relativamente bajo, la acidez también el amargor, tienen un picor pronunciado, un gusto que persiste, una baja elasticidad, una firmeza elevada, mucha friabilidad, poca adherencia y son de solubilidad e impresión de humedad moderadas. Esto es un poco la descripción, el patrón de estos quesos y esto es lo que se evalúa en los concursos de quesos que se hacen cada 2 años y donde todos los quesos, ya sea artesanales o industriales, son sometidos a, a la opinión de jurados entrenados, de jurados que ya tienen experiencia, obviamente, en quesos y que además el entrenamiento se hace en cada edición para nivelarlos. Bien, y bueno, si no hay preguntas, pasamos a la otra variedad que les mostré al principio. Que, en principio vamos a llamarle queso Colonia porque dicen Colonia es el departamento donde más se produce. Colonia es un departamento del Uruguay y es el departamento donde más se elabora este queso y más asociado a este queso. Este queso obviamente tiene su origen en el queso de Emmentaler suizo, pero en este caso estaríamos hablando de hormas muy grandes, ¿no? Hormas de 60 a 130 kilos, como las que pueden ver aquí. No elaboramos este tipo de hormas, sino que, bueno, como les comentaba, ¿no? Fue adaptada la tecnología a los recursos que había en el país en ese momento y, bueno, fue evolucionando en función de la tierra y de la leche que se producía. Para empezar, en Uruguay no hay montañas, o sea que no es un queso de montaña, es un queso de praderas. Esa es una de las principales diferencias. Si hacemos entonces quesos que llamamos Emmental, que eso está permitido. Acá me pueden ver junto al queso que gané el concurso este año. Es un Emmental que estaba muy, muy bueno. Y hacemos hormas, se hacen normas. Bueno, yo digo hacemos, pero yo no hago, ¿no? En el país. Se hacen normas de aproximadamente 50 kilos. ¿Sí? O si no, hay otro que es comercialmente más elaborado, que la horma va de 12 a 15 kilogramos
y tiene una altura aproximada de 20-25 centímetros y un diámetro de 25-30 centímetros. Son hornos más comerciales y más pequeños. Pero también se elaboran este tipo de quesos que son, por supuesto, muy apreciados. La masa es cocida, moldeada, prensada, salada, en salmuera y madurada. Y en este caso la consistencia de la masa del queso es elástica y es muy fina, es muy lisa, la textura es muy homogénea y el color es un color amarillo clarito, color marfil. Es levemente salado, levemente picante y dulzón y tiene un olor característico que recuerda a la fermentación propiónica y los ojos que pueden ir del tamaño de una cereza a una nuez. La corteza es lisa, consistente, bien formada, dura y seca. Y en la maduración vamos a encontrar tres etapas de maduración a tres temperaturas diferentes. Vamos a ver más en detalle más adelante. El queso Colonia, entonces, que es el queso que de alguna forma heredamos y que se adapta a las condiciones del país, es el queso más famoso, es una horma de 6 a 10 kilogramos. Pueden ver la formación de los ojos típicos también, de la tecnología suiza, y tiene diámetro de 20-25 centímetros y una altura aproximada de 12 a 20 centímetros. La masa es cocida también, moldeada, prensada, salada y madurada. La consistencia es semidura, elástica, la textura es lisa y uniforme, no se quiebra, es muy poquito friable y el color es blanco amarillento o amarillento. El sabor es láctico, levemente salado, ligeramente dulce y equilibrado. El olor es suave, característico, y los ojos son más pequeños, van de 0,5 a 3 centímetros de diámetro, son más pequeños que a nivel mental y están distribuidos en la masa de manera homogénea y también tienen que estar mayor a 10, pero tampoco tienen por qué ser muchos estos ojos. Hay diferencia entre el elemental y este queso color. La corteza tiene que ser lisa, sana, consistente y bien formada y puede tener revestimientos permitidos. También vamos a ver que la maduración involucra tres etapas, tres estadios a distintas temperaturas y distintos tiempos. Esto tiene que ver justamente con el desarrollo de los ojos, que son fundamentales en este tipo de quesos. Bueno, ¿cuáles son las operaciones que son características para elaborar este tipo de quesos? Bueno, obviamente la leche se produce en el establecimiento para que sea artesanal, como les mostraba anteriormente. En este caso, la estandarización de la leche es opcional. Por lo general, se puede hacer una relación grasa-proteína 1 a 1 o se puede dejar la leche como está, ¿no? Y recuerden que también la pasteurización es opcional. O sea que estamos frente a quesos que se pueden elaborar con leche cruda tal y cual es producida por el rebaño de cada productor. Y como fermento vamos a usar bacterias acidolácticas y se pueden o no agregar bacterias propiónicas. Esto es opcional porque muchas queserías ya cuentan en las zonas de trabajo o llegan desde la leche cepas de bacterias propiónicas que lo que se hace es potenciar su crecimiento mediante la tecnología de elaboración y ya se expresa de alguna manera el terroir de estas queserías. Lo que sí se deja es un periodo de maduración para la leche, para que se vaya acidificando y para que las bacterias también vayan volviéndose más activas. Y estos fermentos entonces van a consistir de bacterias acidolácticas, se puede incluir bacterias propiónicas, algunas nativas ya van a estar presentes, y en algunos casos se pueden agregar bacterias inhibidoras de las bacterias propiónicas. La maduración en este periodo lo que va a hacer es mejorar la aptitud para la coagulación, para la fermentación láctica y también va a acercarnos al pH deseado para la coagulación. Por lo general vamos a utilizar como ácido lácticas Lactobacillus helveticus y Delbrueckii subespecies lactis. Es lo habitual, ¿no? La idea es que puedan fermentar la lactosa y después en la maduración también que puedan aprovechar el lactato, incluso el lactato isomerizado, el L-lactato isomerizado a D-lactato. Bueno, las bacterias propiónicas, si se adicionan, pueden llegar a ser de estos géneros, Propionibacterium freudenreichi, Germani o globosum, y típicamente vamos a realizar la coagulación a 32-34 grados centígrados con cuajo bovino, y cuando vayamos a cortar, vamos a generar granos más grandes que para el queso con grano, de 5 a 7 milímetros. Típicamente la coagulación va a llevar más tiempo, va a llevar entre 20 y 30 minutos,
y vamos a cortarla siempre igual para este tipo de quesos en el mismo grado de estructuración de este gel. Una vez que procedemos al lirado, al corte, que vamos a cortar la cuajada en granos que tienen son granos ahí sí, es un tamaño un poco mayor, que tiene similitud de pronto con un grano de maíz. Y vamos a proceder a la cocción. La cocción es a temperaturas moderadas, temperaturas máximas de 45 grados, y el proceso de calentamiento y de cocción de esta cuajada nos va a llevar aproximadamente entre 30 y 40 minutos posterior al corte de la cuajada. A partir de ahí entonces estamos promoviendo ya el desuerado y vamos a pasar a separar la cuajada del suero. Em, ¿Cómo vamos a separar la cuajada del suero? Eso se va a hacer, la manera tradicional de hacerlo es pescando la cuajada. ¿Sí? Y bueno, como ya les dije antes, no vamos a utilizar, esa cuajada se va a colocar en moldes de 8 kilos que después van a ser prensados y van a ser colocados en salmuera. Aquí en la fotografía pueden ver lo que es pescar la cuajada, es con lienzos o con telas, es quedarse con los granos de la cuajada, y son estos granos los que después se van a colocar en los moldes de queso Colón. El salado va a ser en salmuera líquida, y bueno, y la maduración va a tener lugar en cámaras especiales para la maduración. En el caso del queso emmental, las condiciones varían un poquito y también van a variar en función de si son hormas pequeñas o si son hormas más grandes, sobre todo lo que tiene que ver con los tiempos de maduración y los estadios en cada etapa de maduración se van a ajustar al tamaño de la horma. Bueno, ¿y por qué hablamos entonces de estos tres estadios en la maduración? Porque son muy importantes para poder generar el desarrollo de estos ojos, los típicos agujeros que vemos en los quesos suizos. Al principio, en la primera etapa, que es una etapa que la temperatura va a oscilar los 10-12 grados centígrados y con una humedad relativa de 88 al 90%, la idea es que el fermento que agregamos, el fermento que acidifica la leche, pueda empezar a degradar algunas moléculas como el citrato presente en la leche y de alguna manera empezar a generar dióxido de carbono. También a través de sus enzimas, va a comenzar a degradar las proteínas de la leche, las caseínas, y va a comenzar a trabajar la masa del queso para volverla más elástica. Esto es en preparación para que cuando nosotros pasemos a la segunda etapa de maduración, donde la temperatura se va a elevar a 18, 22 grados centígrados, ahí y promovamos la fermentación propiónica, la fermentación de las bacterias propiónicas, la textura de esta masa del queso permite entonces que la gran cantidad de dióxido de carbono que van a generar estas bacterias propiónicas se acumule en núcleos que empiecen a formar esos ojos que son los que vamos a ver después en el queso. Entonces, ahí es en esta segunda etapa donde se da una gran producción de dióxido de carbono y es donde se acumula en ciertos núcleos ese dióxido de carbono formando los ojos del queso que luego cuando bajemos la temperatura de vuelta y hagamos que la textura de ese queso sea más firme, nos quede formado ese ojo y nos quede ese ojo adecuadamente estabilizado, ni demasiado grande, ni demasiado pequeño, ni el ojo cerrado, ni muchos ojos juntos. Lo ideal es que sea un ojo esférico armonioso. Y vamos a continuar entonces a esa temperatura de, de 12 grados, o incluso un poco más baja, de 10 grados o 7 grados. Esa cámara fría va a acompañar y va a continuar el proceso de maduración para que se promueva la generación de aromas típica de estos quesos. Entonces tenemos cámara templada, cámara caliente, cámara fría. Estas etapas se van a respetar siempre en estos tipos de quesos. Y vamos a ver entonces cómo se da al principio la generación de dióxido de carbono por la descarboxilación del citrato y algunas bacterias presentes. Y luego las bacterias propiónicas son las que van a generar mayor cantidad de dióxido de carbono en esta etapa de maduración a temperatura elevada y las que van a generar estos ojos. Entonces, básicamente la formación de ojos tiene que ver con la generación de dióxido de carbono, su acumulación, la saturación de centros, que la textura del queso trabajada por las enzimas de la leche y de los fermentos iniciadores la preparan para eso. Y bueno, una vez que se generan esos ojos, se estabilizan bajando la temperatura, promoviendo la maduración de este queso
por periodos que van desde 30 a 35 días a 60 días. Estas son imágenes tomadas mediante, eh, son imágenes que se tomaron no de los quesos, no se cortaron los quesos, sino que lo que se trató de hacer es mediante la aplicación de ultrasonido identificar cómo se iban formando los ojos. Y como pueden ver aquí, a medida que avanza los periodos de maduración, vamos viendo, este es un queso mental, pero vamos viendo cómo los ojos empiezan a aparecer en esta horma. Esto es adquisición de imágenes, no son hormas cortadas. Vemos cómo la forma del queso se vuelve más convexa, de ser cilíndrica, se va volviendo más convexa, más hinchado, y empiezan a aparecer ojos cuyo tamaño se va agrandando y ya a partir del día 25 podemos decir que tenemos ojos bien formados y distribuidos por toda la horma, y también la forma de la horma cambia, ¿no? Si vemos el día 25 en relación al día 5, vemos como lo vemos mucho más hinchado, y la textura también ya nos indica que el queso es mucho más flexible y mucho más elástico. La idea de utilizar estos métodos es justamente conocer si se han desarrollado los ojos o no, si la textura es la adecuada para estos quesos, sin cortarlos y sin dañar las muestras. Esto se hizo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y bueno, este proceso de elaboración del queso Colonia, que yo se los conté así, en realidad no es tan así. Porque como hay muchos productores y hay muchos maestros que tienen su propio proceso de elaboración. Entonces nosotros estuvimos trabajando con otros técnicos y otros profesionales de la región para intentar identificar cuáles eran en cada una de estas operaciones las condiciones de elaboración. Y bueno, si pueden ver este póster, que capaz que yo lo puedo acercar un poquito. A ver, no sé si funciona la herramienta. Bueno, aquí pueden ver que hay muchos cambios posibles, ¿no? Y todas las zonas donde tengan eh, el color amarillo, bueno, ahí es característico del queso Colonia, pero en las zonas grises, ahí son condiciones que pueden variar de productor a productor. Y bueno, y como pueden ver, cada una de las operaciones, ¿sí? Puede cambiar, o hay muchas posibilidades de variación, y eso hace que la riqueza en cuanto a la variedad de estos quesos Colonia todavía sea algo que por un lado enriquece y por otro lado es necesario trabajar a efectos de establecer algunos límites claros para esta producción. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son parte de los cursos que hacemos, pero vemos tres formas de queso Colonia. Ahí pueden ver claramente diferencias en el color, en la forma de los ojos, en la distribución, en el número de ojos. El de la derecha sería el queso Colonia más ideal para esta variedad. Todos están muy buenos, todos son muy ricos, vamos a decirlo, pero bueno, este es más armonioso, tiene una distribución de ojos adecuada, no son demasiados ni son pocos, y el tamaño tampoco es enorme, es típico de un queso Colonia. Y la carta, digamos, la cartilla de estos quesos, donde teníamos esa escala irónica que iba en la intensidad del 1 al 5, además de, bueno, de verificar la forma y además de verificar el color y demás, vamos a ver siempre, ¿no?, que la cantidad de ojos sea mayor a 10, que sean de 5 a 30 milímetros, y como vemos la intensidad de olor y de aroma es más suave que en los quesos de tipo parmesano, es una intensidad de medio para arriba, tiene un dulzor bajo, pero un salado también bajo porque la sal afecta mucho a las bacterias propiónicas, tiene que ver con la tecnología, cierto picor, cierta acidez y una elasticidad muy alta, una firmeza moderada y muy baja fiabilidad, muy baja adherencia y una impresión de humedad moderada. Esto es un poco la descripción de estos quesos Colonia típicos de la región suroeste del Uruguay. Y bueno, yo le comentaba antes de empezar esta charla, le comentaba a Carmen que bueno, recién logramos obtener una nariz electrónica y pasamos algunas muestras de queso por esta nariz para ver qué aromas encontrábamos. Entonces yo les voy a mostrar algunos resultados que no quiere decir que sean los únicos y realmente nos falta hacer mucho trabajo. Esto es solamente como para agregarle color a la presentación. Pero bueno, aquí encontramos componentes que típicamente están en estos quesos de tecnología suiza, pero vamos a encontrar bueno, representantes de ácido graso de cadena corta, las metilcetonas que van a agregar esos aromas a manteca, a almendras, aldehídos para el toque vegetal, el toque frutal, ésteres en buena concentración, ésteres que van a aportar aromas afrutados, aromas también algo vegetales, las lactonas como la delta nonalactona, delta dodecalactona,
hay un poco de notas también de frutas, y algunos aminoácidos y alcoholes para contribuir a las notas del queso. Estos son compuestos que se encuentran habitualmente, y en este caso nosotros los encontramos en 3 formas de queso Colonia, que como pueden ver aquí, las 3 se explican por estos componentes principales, pero no son idénticas, sino que las 3 difieren un poquito en la frecuencia de aparición de estos componentes. Cuando hicimos lo mismo con los quesos con grana, encontramos menos variedad de compuestos, ¿no? Encontramos metilcetonas, encontramos también aldehídos, encontramos ésteres y también compuestos con azufre, antiocompuestos. También encontramos los que esperábamos encontrar, por suerte. Y de vuelta encontramos cierta dispersión en las 3 formas de queso que evaluamos, pero si nosotros comparamos las dos variedades de queso, acá con otro diagrama de perfiles como estos principales, vemos que sí que tienen cosas en común, ¿no? Si bien difieren entre ellos porque son hormas de productores diferentes, podemos decir que se pueden agrupar y que tienen características comunes, lo cual también es lo adecuado y es lo esperable. Pero bueno, esto recién lo vamos a empezar y esperamos poder contribuir justamente para la comprensión del perfil aromático y químico de estos quesos en el próximo año y año que viene. Bueno, un poco por acá voy dejando y abriendo las preguntas y les muestro la imagen del último concurso de quesos donde nosotros fuimos anfitriones y junto con otras instituciones contribuimos en lo que fue la organización técnica de este concurso y bueno, en el entrenamiento de los jueces y bueno, toda la logística de evaluación vinculada a estos quesos. Así que, muchas gracias por su atención y de vuelta gracias por la invitación. Thank you very much, Tomas. I will open the You're floor for welcome. questions. I have a question actually, but I'll wait to see if there are other questions from the audience. No, it seems like there's no questions. Okay, my question is, when you were saying that artisanal cheeses could be made from raw milk, not pasteurized. Mhm. What is do you have a rule of a minimum time that you have to age the cheese before selling it? Or you can they're ready after they are like pressed and like dried and everything, are they ready to sell? Thank you for the question because I think I didn't say that earlier. You need to sell the cheeses not before 60 days. So you need to ripen them for at least 60 days. For Parmigiano cheeses, Parmesano cheeses, they are typically ripened for 3 months minimally. So this is not an issue, but for Colonia cheeses, for instance, you need to wait for at least 60 days in order to sell them. But this is traditionally made, so this is, I must say that the quality of cheeses is really good and they're very controlled. So it is always something we are studying. So there are many research projects trying to understand if the possibility of pathogenic cell is there, if the risk is there, how serious it is, and what is danger. So I must say that up to now, our data are very consistent, and hopefully it will remain like this. Let's hope. I have a question. Do you hear me? Yes, please. Okay. Carmen said, do you have some question? I was like talking, but I was on mute. Sorry. So I would like to know, since you have a big research place, what is the main issues that the cheese industry has in Uruguay? Yes, what is something right. that it needs to be improved there? Sadly for us, I believe the main concern right now for the cheese industry is the numbers, the economic equation, because for reasons I
I don't understand completely. It seems like it is very expensive to make cheese. So we are having some problems controlling the cost of cheese making. So typically for the big industry right now, the numbers aren't really what they expect to keep the business running. On the contrary, small and medium enterprises, I believe they are working very good. They are thriving right now. So the main issues about cheese making would probably be the training people, just controlling safety issues, keeping the quality of the product. So these are probably the best issues, the more important issues. And also enterprises are very, they care a lot when they are going to sell their product. If they, for instance, they cut the cheeses and they sell the cheeses in small pieces, like vacuum packed or in modified atmosphere, they want to know which is the shelf life. Is there any defect associated to the cheese? For instance, in this type of cheeses, cheeses, sometimes you will see some like white specks. This isn't a microbiological issue. It's mainly crystals and may develop from acidity and from dehumidification in the surface. So this can be an issue because the consumer would say, "Oh, what is this? Is this a mold? I don't want this in my cheese," because you know typically it doesn't go like this. So but these kind of things, the things that can affect your cell because you have some sort of defect in the quality, are the things that are worrying our industry. And also the possibility of generating new varieties to come up with new business opportunities. I have another. Oh, sorry. Yes, go ahead, Susan. That's okay. You have good questions. Go. I have two questions since Yes, of course. Paulina's waiting. One is, are there enough people who know how to make cheese to carry on the traditions? And the second is, what are the primary ways that people go, or where they go to buy cheese? Is it in a supermarket or farmer's market or direct? Okay, so typically for artisan cheese makers, tradition is very important. You will see that families, some of these cheese facilities are Por si acaso. they started in the early 1900s, so 1930, 1920. Some of them are like a family business already consolidated, but they train in their firm. But also there is a cheese training educational program of 2 years where people from the region mainly come and train to make cheese. And typically this is like a technician, and those technicians can also come to our university, and they will enter in the second degree of our bachelor's degree. So we kind of let them continue studying if they wish. So some of them already did that technician training, and then they come here to the university and continue studying. Nice. For biggest firms, we normally also encourage our students to go there and to train there before they got their bachelor's title, their degree. And also the second question was related to where do I buy cheese, or where do we buy cheeses? And cheeses you can buy everywhere. You can go to the supermarket. You can go. There's like a cheese route. You can go and see different cheese making farms, and you can also buy in small markets. You can also buy them in there's like a street markets. I don't know the name in English, but typically in every city there are, in every suburb, like street markets where you will see some cheeses. You will know what they sell. And also there are some like boutiques where you can go and
and try to find some special cheese or more expensive cheese for Saturday night or Friday night. Nice. Thank you. You're Okay, welcome. Paulina. Okay, thank you. And the other question that I have, like, how do you consume the cheese? Like, yes, Mhm. how you eat it? And yes, that one first, I think. Yes, and the other is like, do you have like this kind of fresh cheese that is very popular in the Latin American, and I wondering if in Uruguay it is popular or not. All right. Okay. I will start with the second one. We don't really have this the popular fresh cheese that you consume, for instance, in Colombia or Venezuela or Mexico. This isn't really common here. We can find it, of course. Some firms can produce it, but it is not like typical, not like so popular here. Not Wow. really. So we will probably, sorry. Oh, cool. Like, No, we will probably eat more varieties, but not that kind. Actually, it's like a very nice for us because every time we travel, we try to eat that because we don't usually do that at home. So I don't know. We have other varieties with more moisture, like Quartirolo, or we also some fresh cheeses, but not really the one you consume in Mexico or in Colombia and Venezuela. So, got it. which was the first question, please? Because I forgot. And the first question is, how do you consume the cheese? Like, How do I consume? how Okay. do you eat So it? typically we we use it for cooking. We eat it with dinner, for instance, during the whole day, in sandwiches. I don't know. We normally enjoy cheese with some glass of wine or in the evening, or we can use it for dishes, for cooking. I don't know. It's like part of our life. So we try to use it every day. I normally eat cheese every day, and I think most Uruguayans do that Right, got it. Thank you. with fruits, with salads, etc. Mm. We have another question in the chat about stretch curds or pasta filata. Are they also popular? Yes, they are very popular. We love pizza. Since I said before, there are a lot of Italian population here in Uruguay. So pizza is very common. We used to have pizza in every corner, even before Domino's Pizza and all the big chains. Our pizza is square, not round, but we use mozzarella cheese or pasta filata cheeses. So normally there's like the low moisture pizza cheese. It's very common, very popular here. A lot of firms produce that kind of cheese. It's very much so. And we can also find the fresh mozzarella balls, traditional balls, normally always made from cow milk, not buffalo. We don't have buffalo here. Can I ask real quick, what type of animals do you mostly have? Is it goat and sheep, or is it cows, or? Yes, good question. The main source of milk is the cow. So we will probably, it's Holstein cows are the more common, but we can also, you will also find some Normand, I think it's called, Jersey, and also there's another one, which is well, I can't tell you, but these are the main breeds we use for milk production for cheese making. There are also some goats and some sheep, some cheese made from goat milk and from used milk, but they are really a minority related to bovine milk. Yes. I must say, right now there are
we're welcome. Right now, we will find more like used milk cheese and more goat cheeses, but this is like a new phenomenon. It's like in the last 5 to 10 years. Before there were no goats or sheep used for cheese making, which is sadly it's a sad thing because I love goat cheeses and use milk cheese. Tomas, what was your path to your career path and your education path to get where you are? All right. Well, I was born here in the capital, in Montevideo, and I went to the University of the República. So I did like chemistry and pharmacy. And afterwards, I went to Barcelona, to the University Autónoma de Barcelona, and I got there my master's degrees and my PhD in food science and technology. I worked mainly with high pressure technology, high isostatic, and then homogenization. Then afterwards, I moved back, and I got the opportunity of starting everything here in this dairy unit. So it was very exciting and challenging also. but but I don't know, it's been very hectic. So the last 10 years I've been working very hard, but I also loving my work every day. Nice. Thank you. It's always interesting to me to how people get to where they are and where they think they might be Yeah, going. in my case, I must say I wasn't like it wasn't my vocation. I didn't know I was going to end like in dairy. So I first I did chemistry, then I went to pharmacy, and I used to work in a hospital for a while. So I in pharmacology, nothing to see with food. And then when I moved to food, but it's just the life takes you. Exactly. Thank you. Yeah. Yeah, Okay. dairy is very catchy. Yeah. Most people don't start in dairy right away. Once you're inside, you can't leave. Then you You melt can into leave. it. You melt into it. That's the way, right? Yeah. Okay, Mm. well, thank you so much, Tomas, for your time. I know it's very late. It's 10 p.m. actually in Uruguay. So thank you for making the Don't time to worry. be with us today. And for everyone to join us, I'll remind you that we'll post the link of the webinar, and we have the other webinars available as well. And our next webinar is coming on December 5th at 4 p.m. in Okay. 2 to 3 weeks. I don't remember, but December 5th, okay? Great. Thank you very Thank- much. 3 weeks, 3 weeks. Awesome. Thank you, Thank Tomas. you. Thank you, Thank you Tomas. so much for having me. Bye. Bye. Thank Bye. you. Ciao.